Continuamos, hermanos, con nuestra serie expositiva de la carta de Pablo a los Corintios. Esta mañana nos corresponde el capítulo 12 de esta carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a considerar los versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Por favor, sígueme con su vista mientras yo leo en voz alta. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La carta a los Corintios, o estos versículos que hemos leído, que nos corresponde exponer, trata entonces sobre los dones espirituales. Estoy consciente que hace más de un año estuvimos hablando sobre este tema cuando veíamos la carta a los romanos. Sin embargo, en primer lugar, no todos los que estamos presentes somos los mismos. Segundo, no cabe nada mal recordar algunas cosas fundamentales que habla la Biblia sobre este tema que ha dado tanta confusión, que da tanto para hablar, porque dígame si este no es uno de los temas más controversiales cuando en la comunidad evangélica uno está hablando con una persona que si creen en estos dones o si no creen en estos dones, que si en la iglesia se hace esto o aquello. Lo importante de predicar la palabra de manera consecutiva, como lo venimos viendo con la carta a los Corintios, es que esto nos permite entender y que nosotros podamos obedecer lo que dice la Biblia y no lo que nos imponga una denominación, una religión o el criterio personal de una persona. Lo importante es que las conclusiones que llegamos o las cosas que nosotros abrazamos como verdad están fundamentadas en lo que dice la palabra de Dios y no lo que dijo un pastor o lo que dice, porque mi pastor me lo enseñó así de toda la vida, yo pertenezco a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto y allá los pastores dicen que es así y bueno, santa palabra. La verdad es que nunca hemos puesto que sea así. No se debe seguir a ningún pastor, a ninguna persona que se pretenda líder religioso, si las cosas que enseña o la que invita a seguir no están fundamentadas en la palabra de Dios. Es más, no seguimos a ningún hombre, no seguimos a ningún pastor, seguimos al Señor. Y en la manera que lo seguimos es obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Nosotros podemos evaluar la exposición o la predicación de un pastor si es correcta o incorrecta a la luz de que él expone fielmente lo que dice la Biblia. Pero cuando una persona se aleja de lo que dice acá, para poner a especular o decir lo que él piensa sobre cualquier tema, nosotros tenemos la libertad y la obligación de no seguir a ese tipo de personas, incluyendo los pastores de esta iglesia. En el tema que está Pablo introduciendo es acerca de los dones espirituales. Ya nosotros sabemos que la carta a los Corintios es una carta que en la mayoría de todas sus porciones, por no decir todas, es correctiva. Es una iglesia que venía cometiendo error tras error, abuso sobre inclusive el culto general. Desde el capítulo 11 venimos hablando de estas cosas, aunque él está hablando desde el capítulo 1 sobre los problemas que había. El último problema que nosotros vimos en el culto de la iglesia es que lo que ellos llamaban la cena del Señor era un abuso flagrante de un sacramento tan hermoso que Dios ha puesto para la ayuda de la fe del creyente. Tanto así que se emborrachaban, caían en la glotonería, se despreciaban unos a otros. En vez de reflejar la unión que ellos tienen con Cristo y la unión que tiene el cuerpo de Cristo en virtud a esa unión con Él, más bien reflejaba las separaciones y las distancias que había entre ellos. Pero no solamente eran parte de los abusos que esta iglesia cometía, sino también en cuanto al uso de los dones espirituales. Dones que dice la Biblia que Dios ha dado a la iglesia, según Efesios 4:11 y también Primera de Pedro, que es para la edificación,
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice Efesios, que están puestos para el servicio mutuo, que tienen el propósito de hacer que los creyentes lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Los dones que Dios ha dado a la iglesia, que le ha dado el Señor a cada cristiano, son para la edificación, para perfeccionar a los santos, para el servicio mutuo, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Ese fin, hermanos, tan sublime, tan hermoso, tan noble, al cual Dios dejó a la iglesia para que precisamente persigan eso, se ha estado usando en la iglesia de Corinto y en la iglesia moderna de hoy, pero con el sentido y más bien con el fin de ridiculizar al pueblo del Señor, de exponer con una imagen totalmente tergiversada de lo que es la iglesia de Jesucristo. Hoy en día nosotros podemos ver reuniones donde el uso de los dones se entiende algo como aullar como un perro, por ejemplo, revolcarse en el piso. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto mucho. Temblar sin control, dejarse caer de espaldas, balbucear palabras sin sentido, perder el control, actuar errático, perder noción del tiempo y de la realidad, perder la conciencia. Hombres y mujeres corriendo a tapar a algunas damas porque el Espíritu Santo las tomó y están enseñando allá la parte interior porque el Espíritu Santo no se dio cuenta que ese empujón grande iba a hacer que las damas estuvieran expuestas. Entonces los hombres tenemos que, ay, Espíritu Santo, sí es brusco a veces, tapen a la hermana. Sí, da un poco de risa, es verdad, pero si pensamos bien deberíamos llorar. Deberíamos llorar. Risa incontrolable, frenética y contagiosa, histeria colectiva, gente caminando de un lado para otro, balbuceando maldiciones al diablo, zapateando la cabeza del enemigo, personas enroqueciendo la voz porque ellos están explotando las potestades espirituales, ministros sacudiendo las botellas de agua para ministrar el Espíritu, tomar y por mandato de Dios escupirlo sobre la gente, porque de esa manera ellos van a percibir la unción del Señor, revolcarse como un gusano, ufanarse de tener el poder de tumbar a quien cuanto yo quiera tumbar, música estridente, luces de discotecas. Todo ese tipo de aberraciones son parte de un show, un circo y no un culto al único Dios verdadero, hermano. Simplemente una versión moderna del desorden, confusión, la inmadurez de muchas personas, que así lo reflejaba la iglesia de Corintios y que muchas personas hacen hoy. En la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ese tipo de aberración. ¿Por qué, hermano, se llega a ese nivel? ¿Por qué algunas personas comportarse de una manera tan extraña? De una manera que realmente provoca justificadamente la burla del incrédulo. Dos razones, una más mala que la otra. La primera, mala, inmadurez o ignorancia, que imposibilita a las personas realmente a reconocer ni diferenciar lo que proviene de Dios con lo que viene de Satanás. Inmadurez o ignorancia. Y tal inmadurez, tal ignorancia, que la persona no distingue en una cosa que venga de Dios y una cosa que venga del mismo diablo. Hay que tener los ojos bien tapados. La segunda,
en mi opinión creo que es la que cobra más fuerza, las masivas falsas conversiones que hacen aglutinar una cantidad de gente que en realidad está muerta espiritualmente y han traído de su vida el paganismo y se ha filtrado en lo que ellos llaman cristianismo, pero en verdad no lo es. Lo digo asumiendo la responsabilidad de mis palabras. Masivas falsas conversiones. Un autor decía lo siguiente, o dijo la siguiente frase: solo lo que es valioso se falsifica. Se falsifica el dinero, se falsifican las piedras preciosas, las piedras costosas. Igual que lo que es precioso para la iglesia, porque se llaman dones que dio el Espíritu Santo para ella, para la unidad de la fe, se falsifican para precisamente desviar de lo que Dios está haciendo con lo que Satanás está haciendo. En esta versión, en estos versículos que acabamos de leer, Pablo nos enseña entonces las bases para abordar el tema de los dones espirituales. Él lo va a hacer en el capítulo 12, 13 y 14. Por el día de hoy nosotros veremos esos 3 versículos de introducción. ¿Qué nos enseña Pablo? Dice, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por esa frase introductoria entendemos que ahora él va a abordar un nuevo tema. Desde el capítulo 2 que está hablando acerca de los matrimonios, de las vírgenes, de los divorcios, qué debemos hacer con el culto, el orden de las mujeres. Él ha estado abordando cada detalle de la iglesia, las divisiones. En estos versículos él comienza y dice, no quiero, o en cuanto a los dones espirituales, yo no quiero que ignoren lo que dice la Biblia. Es interesante la terminología. Permítame ser un poco técnico. No para aburrirlo, sino para que comprendamos la naturaleza de esta bendición de Dios. Cuando Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, la terminología en griego, según los comentaristas, que él usa es neumáticos, con K. Así como nosotros entendemos la palabra en español, neumático. Neuma, que significa aire o algo que es inmaterial, gas, viento, se usa en griego para hablar acerca de lo que es espiritual, espíritu también. Nosotros entendemos esa palabra como voy al neumatólogo. Sabemos que es un doctor especializado en las vías respiratorias. Voy el neumático. Neuma, entonces, la palabra que él utiliza, el término que él utiliza es neumático. Se traduce en español en 2 palabras, dones espirituales. ¿Por qué Pablo utiliza ese término? Lo utiliza para hacer énfasis en la procedencia de estos dones. ¿De dónde vienen? Es decir, es algo espiritual, algo que viene del Espíritu Santo. Vean el versículo 11 del capítulo 12 lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿qué? A cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el énfasis de esta palabra, o como debemos entender el término de dones espirituales, es la procedencia. Los hombres no lo pueden producir. Los hombres no lo tienen naturalmente. Viene de Dios. Amén. Hay otra palabra en todo el Nuevo Testamento que se utiliza para referirse a los dones espirituales. Esa palabra es utilizada en el libro de la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, y el término griego es charis o caris, con CH o con che, como puedan decirlo, que significa gracia. Estamos más familiarizados con ese término. Gracia, que es un regalo inmerecido, una dádiva, un regalo dado por gracia de Dios. Es decir, hermanos, entendiendo por la terminología griega el significado de las palabras, tenemos que entender que no es una fórmula mágica que las personas deben invocar para desarrollar u obtener un don. No lo puedes buscar. No se te da la base no tienes base ni habilidad para desarrollarlo. No lo tienes ni te lo ganas por un esfuerzo.
todo es neumático porque proviene del Espíritu de Dios, caris es un regalo de gracia. El énfasis entonces recae en lo que Dios hace y su soberanía. Eso significa que es incorrecto orar para que Dios me dé un don espiritual, un don en específico me refiero. La Biblia dice que todos los cristianos han sido capacitados con dones espirituales, pero el énfasis que hace Pablo en el 12:11 es: lo reparte el Espíritu a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no puedo decir: Dios, dame este don o dame este otro don, porque no se trata de la búsqueda personal, se trata de lo que Él decidió para mí, equiparme a mí para que yo sirva a la iglesia. ¿Estamos comprendiendo esto hasta el momento, hermano? Espero que sí. Teniendo en cuenta esa terminología, ¿qué es un don espiritual? Podemos definirlo de la siguiente manera: es la dotación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo reparte en manera particular, como Él quiere, soberanamente, por gracia, no por merecimiento, ni esfuerzo, ni como resultado de una acción humana para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es un don espiritual? Es la dotación que el Espíritu Santo reparte en manera particular, como Él quiere, soberanamente, por gracia, no por merecimiento, ni esfuerzo, ni como resultado de una acción humana para la edificación del cuerpo de Cristo. Subrayar el propósito de los dones, hermanos, es muy importante. Ese énfasis es necesario porque es precisamente ese sentido el que se tergiversa y se ignora actualmente en algunos sitios que se llaman cristianos. Ese sentido corporativo que le da Dios a los dones espirituales. Capítulo 12, versículo 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La traducción en este versículo realmente no es muy afortunada. Otras versiones lo traducen de manera más apropiada o coge mejor el énfasis de lo que le está hablando el apóstol Pablo. Dice otras traducciones: a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para el provecho mutuo. En 1 Pedro dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Hermanos, el énfasis de que este Dios que proviene, que lo da para la edificación, nos quita entonces el sentido de buscar un don para el simple aprovechamiento personal, énfasis que se le da en muchos lugares que lamentablemente ignoran lo que dice realmente la Biblia. El concepto o el tema de los dones espirituales ha sido tan mal entendido, manoseado, y es necesario entenderlo bíblicamente. Las personas utilizan hoy en día lenguaje confuso, punto de vista místico o la subjetividad personal. ¿Cuál es una de las cosas que siempre le dicen a uno cuando uno dice que no practicamos ese tipo de cosas en nuestra iglesia? Bueno, lo que pasa es que no lo has experimentado. O sea, la verdad o el fundamento está en lo que cada uno experimentó, no lo que dice la Biblia. 3 aspectos entonces hemos visto hasta el momento con respecto a los dones espirituales. Hemos hablado de su procedencia. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo, de Dios. No está en nosotros, no los podemos desarrollar, no están intrínsecamente en nuestro carácter, vienen de Dios. Hemos entendido su repartición soberana, ¿cómo es? Como Él quiere, a cada uno en particular. No puedo decirle: recibe este don, Luis, recibe este don, Abelardo. No puedo, porque yo no los tengo, no son míos. Él es el que decide. Y número 3, su propósito. ¿El propósito para qué es? Para el provecho y el enriquecimiento de la iglesia, no el personal. No puedo negar, a las personas le encantan pedir y decir que ostentan
por lo general, el don más vistoso. El don, obviamente, que tiene que ver con una plataforma, con la que la gente me mire, con el reconocimiento, con esto y lo otro. Cuando entendemos su procedencia, la repartición soberana y su propósito, vemos que la enseñanza o el entendimiento actual de los dones contradice el sentido mismo de lo que dice la Biblia. Una de las cosas que vemos hoy comúnmente es a hombres ministrando el don a otros. Vengan para darte el don. Se usa mucho la frase solo recibe. Solo recibe. Pero si hablamos de esa manera, estamos contradiciendo lo que acabamos de entender, ¿no? Porque si es solo recibe y yo te doy, ¿verdad? A como yo quiero, tú tú aquel, tú el otro. Estamos diciendo, estamos quitando esa voluntad soberana de Dios. La verdad, hermanos, aunque suenen duras las palabras, se trata de impostores tomándose atribuciones que corresponden solo al Espíritu Santo. Y es nuestro deber, número uno, denunciarlos, porque si te callas, como que no, yo no me meto en ese tipo de problemas, estás participando de sus malas obras, caricaturizando lo que es la verdadera iglesia de Dios. Y estamos dando una imagen, dejando que las personas, que estos impostores den una imagen incorrecta de lo que la Biblia dice. Den una imagen incorrecta de lo que es la iglesia de Dios. Díganme, y no voy a profundizar allí, pero con el candidato hace poquito, que era un pastor evangélico y representaba a la comunidad evangélica. A mí casi que me preguntaban, ¿usted es cristiano? Pero no sabía qué responder. No porque me dé vergüenza decir que soy cristiano, pero como el concepto que tenían ahorita los venezolanos es como ese. No, como ese no. Ni representa el verdadero cristianismo. De allí, y no es porque tenga algo personal o en contra de la denominación pentecostal, quiero decirlo que lo digo con sensibilidad, ya que aprecio a personas, conozco personalmente, por supuesto, conozco a personas que se dicen pentecostales, algunos puedo decir que realmente son cristianos, tengo familia que es pentecostal, pero la insistencia pentecostal de que todos hablen en lengua es una terrible contradicción de lo que dice la palabra de Dios. Siempre viene la pregunta, ¿y ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? De hecho, la Biblia dice que todos los cristianos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y esa palabra bautizado significa que fueron injertados o sumergidos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa, eso es lo que dice, por ejemplo, el versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos, ¿en dónde? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Cuando la Biblia dice de que si fuimos bautizados con el Espíritu Santo, significa que Él, a través de la predicación del Evangelio, y cuando creímos, entonces nos hizo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Todo cristiano verdadero pertenece a una iglesia, y ese es el punto de ser bautizado con el Espíritu Santo. No hay que entender otra cosa, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando uno entonces dice, uno debería decir, sí, porque pertenezco a la iglesia del Señor. Entonces viene la segunda pregunta clásica. ¿Ya hablaste en lengua? Queriendo decir ellos que la evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo
es hablar en lenguas. Si todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo, todos los creyentes deberían hablar en lengua. Pero no acabamos de quedar de que es por gracia, según como Él quiere, a cada uno en particular. Es una enseñanza errada. Es más, el mismo Pablo lo dice claramente en el capítulo 12, versículo 27 en adelante, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, preguntas retóricas: ¿son todos apóstoles? La respuesta obvia que es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces decir e insistir que todos los cristianos tienen que leer en lengua, tienen que hacer este don, tienen que experimentar la sanidad, tienen que hacer esto o lo otro, es una contradicción flagrante de lo que dice la Biblia. No es correcto. Para responder a este tipo de argumentos que yo estoy exponiéndole con la Biblia, la gente por lo general termina con esta frase, muy común en la manera de pensar de estas personas y en las canciones que se cantan: no le entiendo, pero lo tengo. Es parte de esa fe ciega que la Biblia no invita. La Biblia no invita a la fe ciega, eso es falso. Pero es parte de esa fe ciega que se le motiva a las personas a confiar sin ninguna razón y argumento. Eso no es la fe bíblica. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica es objetiva, basada y fundamentada en los hechos reales, en los hechos y acontecimientos que tenían que ver con la persona del Señor Jesucristo. Esa es la fe verdadera. Objetividad. Lo que hizo Dios y la persona de Él, descansar entonces en eso. Pero la fe ciega dice: aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, simplemente hazlo, invitando a apagar el cerebro, a apagar la razón, para que florezca el misticismo. Una persona que no piensa, una persona que no tiene cuidado con lo que se dice, una persona que no es consistente con la realidad, hermanos, es una persona muy fácil de manipular. Y a este tipo de grupos les encanta eso. Pero nosotros no debemos permitir, ni dejarnos, no, déjate llevar. ¿Cómo que me voy a dejar llevar? Es nuestra responsabilidad agarrar la palabra de Dios y comprenderla. Inclusive cuando alguien está predicando, verificar si lo que está diciendo, sus opiniones son personales o están sacadas de lo que dice la palabra de Dios. Entonces la frase, no lo entiendo pero recibe, no lo entiendes. Y si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo procuras la edificación, la consolación, el provecho, el servicio de la iglesia si no se entiende? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de que cuando entremos a la iglesia apaguemos el cerebro. Eso no se debe hacer. Evitar el misticismo. Eso muestra claramente la nube difusa, mística, esotérica y pagana con que esta gente ha pervertido el tema de los dones espirituales. Pablo nos advierte mucho en ese sentido. ¿Por qué lo puedo decir? Versículo 2. Vean, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, ¿qué? Como se os llevaba a los ídolos mudos. Versículo 2 del capítulo 12. ¿Por qué se torcían o se tuercen el uso de los dones espirituales? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué el desvío? ¿Qué hacía necesaria la instrucción detallada del apóstol Pablo en este momento?
Él los acaba de decirlo en el versículo 2, porque ustedes recuerden, dice Pablo, ustedes saben que cuando erais gentiles, es decir, cuando eras pagano, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La palabra llevándoos tiene que ver con un término militar con respecto a llevar a alguien por la fuerza. Como cuando agarran a un ladrón, lo esposan, lo amarran y lo meten en el carro y esa persona no puede resistirse. Pablo dice, recuérdense que en su pasado pagano ustedes eran llevados de esa manera. Es decir, a nosotros nos dicen, apague el cerebro y simplemente déjese llevar. Pablo dice, no, esa era precisamente la característica del paganismo, que nos hacen llevar sin pensar. En el cristianismo verdadero no es así. La situación de los corintios era tan grave, hermano, que igualaban las condiciones espirituales y las asociaban precisamente con las religiones paganas y confusas que ellos experimentaban antes de ser cristianos. El versículo 1 dice, no quiero que ignoren. El versículo 2 dice, ustedes saben que antes se comportaban así. Y ellos le está diciendo, pero ustedes en vez de darse cuenta de que hay luz y tinieblas, ustedes asocian lo mismo que hacían en las tinieblas y ahora le están diciendo, ahora este es cristianismo. Exactamente lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Muchos se llaman cristianos, pero siguen en su pasado pagano, místico, fantasioso y supersticioso. Cuando no era creyente, me la pasaba revisando, consultando al adivino y consultando el horóscopo, a ver cómo me va a ir hoy. El arquitecto de los sueños. Ay, no, ya son las, ya saben, lo que se ríen lo veían. Dale mi signo, yo soy Piscis, yo soy Tauro, ¿qué me tocará? ¿Será que se alinearon los planetas para ver si yo...? Pero una persona, eso era cuando yo ahorita no creo en el horóscopo, hermano, pero ahorita en el cristianismo buscan al profeta que les diga qué le va a pasar en el futuro. Lo mismo. Cuando la Biblia dice que está prohibido para los cristianos indagar sobre el futuro. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que las obedezcamos. Las secretas a nuestro Dios. En el pasado yo tenía mi estampilla del doctor José Gregorio Hernández. Algunos tenían al indio amazónico para la sanidad, para que me ayude en esta enfermedad. En el cristianismo, el sanador, el pastor sanador. La misma idea, solo que le cambiaron los nombres. Cambiaron el agua florida de Munra por los aceites de la unción. En algunos lugares estafan a la gente diciéndole que se dejen bautizar con agua del Jordán. ¿Qué va a ser un agua? Primero que eso no lo trajeron del Jordán. Eso es un agua que hoy ni los judíos mismos se bañan por lo contaminado que está. Y la gente creyendo que si se va a bautizar en el Jordán va a recibir otra cosa mejor. Pagan cantidades de dineros increíbles, porque supuestamente el agua del Jordán los va a bendecir. Cambiaron la macumba, la santería, los poderes místicos, todo, pero a la final cambiaron de nombre, pero no cambiaron de manera de ver el mundo. Muchas personas, y con mucha tristeza lo digo, dicen que son cristianos, pero realmente son tan supersticiosos y su vida estaba fundamentada en tanto paganismo como si no lo fuera. Pablo dice, recuerden
que cuando no eran cristianos, los manipulaban de esa manera y se os extraviaba, siempre metiéndole ese cuento de que te va a pasar la maldición, la protección y esto y esto y lo otro. Como dije ahora, la razón era la inmadurez, probablemente porque Pablo en el capítulo 3, ya lo vimos, él les llama y les dice que eran niños. Y la segunda razón, las falsas conversiones, que los supersticiosos y estos tipos les sacan provecho. ¿O ustedes no creen que ellos saben que la gente quiere que les diga? O sea, ellos le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Y eso es por eso la multitud de falsas conversiones. Las personas se amontonan en estos centros llamados iglesias, porque al final lo que quieren es el beneficio que les daría Jesús. Pero realmente no quieren a Jesús. Cuando uno les habla de arrepentimiento, cuando uno les habla de abandona todo lo que sea por Jesucristo, no, tampoco así, tampoco tanto fanatismo. Pero si le digo, pero Dios lo va a prosperar, Dios te va a sanar. Lo mismo que le ofrece cualquier santero si lo acompaña para sorte. Y equiparando al Hijo de Dios, al único Dios verdadero, a ese tipo de paganismo, animismo, ignorancia, superstición y misticismo. Versículo 3, y con esto terminamos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Para aclarar entonces la confusión que había con respecto a los dones espirituales, en este versículo Pablo enseña dos criterios para determinar si algo es verdaderamente cristiano o no. Ahora, permítame aclararle con respecto a la frase anatema. La frase anatema significa, es proferir una maldición sobre alguien. Aquí Pablo dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Significa que en este culto de esta iglesia, algunos que decían tener el don del Espíritu de Dios, maldecían a Jesús en la iglesia. Es una frase impresionante, cómo es que en una iglesia cristiana se aceptaba que alguien maldijera el nombre de Jesús. No solamente eso, porque alguien puede pararse y maldecir el nombre y ver para qué pasó, no estamos de acuerdo con eso, sino que inclusive confundirlo de, bueno, es que el Espíritu de Dios le está hablando. ¿Cómo es que en una iglesia se puede llegar al punto de que se maldiga el nombre de Jesús y aceptarse o no reconocer? ¿Será ese el don del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Probablemente la frase anatema es un vocablo hebreo que se refería a lo que era consagrado a Dios para destrucción. Teniendo lo que dice Deuteronomio, con que maldito todo aquel que colgado en un madero, algunos gnósticos, que es probablemente la herejía que se estaba infiltrando en la iglesia, terminaban separando la persona del Hijo de Dios, el Cristo preexistente, encarnado en la figura histórica de Jesús. Esa herejía se enseña hoy en mismo. ¿Cómo es? Los griegos pensaban que el espíritu es bueno y que la carne es mala. Entonces dicen, no, el Cristo, el Espíritu, se unió al Jesús para hacer las obras de Él, pero antes de ser muerto en la cruz, el Cristo espiritual dejó al Jesús histórico y el que murió maldito fue el Jesús. Pero ese Jesús no es el verdadero Cristo, ya el Cristo lo había abandonado. Es una herejía gnóstica basado en algunos aspectos de los griegos que ven lo material como malo y lo espiritual como bueno. Ellos no podían asociar que el Cristo encarnado estaba unido al Cristo de la carne. Y de esa manera lo disociaban y también pensaban que no importaba lo que uno hiciera con el cuerpo, con tal tuviera fe en Dios. Esa herejía del cristianismo también se practica mucho hoy. No importa cómo me veas, lo importante es mi corazón.
No importa si yo me emborracho, no importa si yo me drogo, no importa si yo tengo promiscuidad, no importa si yo haga lo que haga, a la final Dios sí ve mi corazón y Él sabe que estoy arrepentido. Falso. Pablo dice, no se puede disociar al Cristo encarnado con el Jesús histórico, como no se puede disociar la vida cristiana con la fe cristiana. Entonces decían, Jesús es anatema, no es Cristo. Pablo dice, no, un momento. No puede haber una doctrina errada sobre la persona de Jesús. ¿Cómo identificamos entonces que algo no es verdaderamente cristiano o no viene de parte de Dios cuando se adapta o cuando está verdaderamente bajo la doctrina bíblica? Por lo general, el 99,9% de estas personas que dicen obtener este tipo de dones maravillosos no saben nada de la Biblia. Y cuando yo me refiero a no saber nada, no me refiero a citar versículos, porque eso lo puede aprender hasta un ateo. Y usted puede decir un versículo y él se lo termina. No es acumular información. Me refiero a entender y comprender la doctrina cristiana, sistematizarla, ordenarla, reconocer lo que enseña la Biblia y de esta manera entonces poder verificar que algo verdaderamente viene de Dios o no. Y para eso, ¿sabe qué se requiere? Esfuerzo. Ay, no me gusta. A mí no me gusta leer. Ay, a mí no me gusta asistir a la iglesia. A mí no me gusta. Bueno, por eso es que se cree lo que se cree. Por eso es que a veces uno expresa, hermano, de este tipo de charlatanes. Por eso es que a veces no sabes qué hacer, porque no te preocupa estudiar la palabra de Dios. Y cae el caso, como muchos de nosotros, haciendo o diciendo cosas que eran contrarias a la Biblia, como en esta iglesia, llamaban anatema a Jesús. La segunda razón es precisamente la doctrina correcta. Y nadie que por tanto os hago saber, versículo 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto hay que aclararlo. Cuando Pablo dice, cuando nosotros veamos a alguien que reconoce a Jesús como Señor, él está diciendo, eso es una evidencia de un verdadero cristiano. Para la época donde Pablo dice esto, los corintios comprendieron qué estaba diciendo. La palabra Señor es curio, que se utilizaba para hablar de Dios como el soberano, el dueño. Es decir, reconocían a Jesús como el Rey soberano, el Señor, Dios hecho carne. Hoy en día las personas pueden repetir, Jesús es Señor. Un ateo puede repetir eso. Pero sus palabras obviamente no están sostenidas por su vida, porque vive su vida como le da la gana. Cuando Pablo dice, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios, nadie vive bajo el señorío de Cristo verdaderamente, a menos que el Espíritu Santo esté con él. Entonces lo que nos llama Pablo a nosotros es ver que una persona, no solamente con lo que dice, porque podemos decir muchas cosas, sino como su vida realmente demuestran y revelan que esa persona vive bajo el señorío de Jesucristo. Él no hace lo que le da la gana. Ella no hace lo que le da la gana. Ella no hace como lo criaron. Él no actúa impulsivamente. Él no actúa visceralmente. No, él vive, ella busca, él hace lo que dice la Biblia que debe hacer. Y a eso se somete. Y cuando obviamente actúa en ignorancia, como muchos de nosotros nos corrigen, yo no sabía eso, pero nos corrigen, Dios quiere esto de nosotros, entonces esta persona muestra humildad y muestra el deseo de seguir obedeciendo a su Señor. Una vida que es consistente con el señorío de Cristo es una vida donde el Espíritu Santo mora. Menos de eso no es cristianismo. Ponga todas las calcomanías, rompa todas las hojas de la Biblia y pégalas en su pared de su casa si quiere.
no es cristiano. No lo es. La vida entonces debe ser consistente con lo que se dice. Y lo que se dice debe ser lo que dice la Biblia. Entonces tengamos cuidado, hermano, del desvío con respecto a los dones espirituales. Les decía hace un momento, no lo produce el hombre, no los tiene naturalmente, es otorgado por Dios. Pero no son otorgados por Dios en base a nada, son otorgados por el Espíritu Santo en base de haber venido en arrepentimiento y fe al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Reconocerme perdido delante de Él, pero que Cristo Jesús, Dios me ha dado el perdón de mis pecados y que yo ahora busco vivir de acuerdo a como Él ha dicho que debemos vivir, que he abrazado el perdón por la fe y que ahora Él es el Señor de mi vida y que mi vida ahora es una vida en obediencia al señorío de Cristo. La Biblia dice que todo el que ha hecho eso ha sido dotado con algún don del Espíritu Santo. ¿Para que te lo aproveches? No, para el aprovechamiento de otros, es decir, el servicio humano. Amén. Amén. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra. Enséñanos, Señor, por favor, ya que estamos rodeados de muchas cosas que pueden desviarnos. Sin embargo, tú has prometido la dirección de tu pueblo, Señor. Tu palabra es clara. La confusión viene de los hombres, mas no, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a serle fieles y leal a ella, de manera que podamos comprender la naturaleza de estos tesoros que tiene la Biblia para nosotros y que nosotros podamos usarlos para el aprovechamiento y la edificación de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos en la serie, en las predicaciones a continuación, que podamos, Señor, sacar provecho de esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.